Bueno, vamos a continuar con este tema cuando son las 8:09 de la mañana y queremos saludar y agradecer como siempre por su gentileza con nuestra radio y con todos ustedes que nos están escuchando, a la ex ministra de Salud y directora del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, María Soledad Barría. Soledad, buenos días, muchas gracias por poder conversar esta mañana. Hola, buenos días Patricio, buenos días también a todos los y las que nos escuchan. Sí, bueno, yo decía en mi comentario, Soledad, que no he logrado entender el fundamento sanitario de la medida del gobierno, a pesar de que me he esmerado en hacerlo. ¿Usted podría ayudarnos en eso o tiene una perplejidad parecida? No, bueno, uno entiende como cualquier medida, Patricio, que las cosas tienen cosas positivas y cosas negativas. Entonces uno puede encontrar algunas cosas positivas que tienen que ver con la implementación de esta, o sea, con la disminución de las restricciones, ¿no? A las personas vacunadas, porque de eso se trata, de definir un grupo que serían los vacunados con las dos dosis que tienen al menos 14 días, o sea que ya teóricamente están mejor cubiertos, y de permitirles una mayor movilidad y liberalizar algunas medidas que son consideradas de bajo riesgo, ¿ah? Para Sí. las personas. Y eso tiene algunas cosas positivas, por ejemplo, primero que nada, la sensación de libertad que le da, estamos a un año y medio de la pandemia, con una terrible restricción de la movilidad, ¿no es cierto? Y del punto de vista de salud mental es alta, puede ser altamente positivo, ¿no es cierto? Saber que ya no tienes las mismas restricciones si es que estás vacunado. Puedes salir con niños, por ejemplo, puedes salir a hacer deporte, en fin. Eso puede ser considerado positivo. Otro elemento es que podría teóricamente estimular a la vacunación Mm. y estimular lo económico, que yo creo que también es una parte muy fundamental para este gobierno, ¿no? Que significa echar a andar, porque si ya la mitad de los adultos más o menos completamos nuestra segunda dosis, eso puede significar una liberalización importante. Sin embargo, estas medidas que podrían ser consideradas positivas, tienen lo terrible que es el momento en que se están aplicando. Nadie dice que estas medidas, Patricio, tengan que existir para siempre. La Ujú. disminución de la movilidad es o sea, el confinamiento es una situación extrema cuando estamos en una situación grave. Efectivamente, si usted dijera, no estamos ya en esa situación, como lo dice el comité asesor, por ejemplo, el mismo Ministerio de Salud sacó ayer una medida en que claramente señala que estas medidas podrán, dice, comilla, cuando existan indicadores que señalen que la epidemia se encuentra estable o en descenso. Entonces, es decir, estas son medidas positivas para cuando estamos de bajada en la epidemia, francamente. Sin embargo, las últimas mediciones nos muestran que estamos en una estabilidad muy, muy alta de la epidemia. Y eso es altamente peligroso. ¿Por qué? Porque las personas vacunadas no se sabe si pueden seguir contagiando. Las personas vacunadas pueden contraer la enfermedad leve, no van a tener la enfermedad grave, pero sí pueden tenerla de manera leve. Y si tienen esa leve, pueden contagiar a otros que no han sido vacunados de una manera grave. ¿Y qué es lo que pasa? Tenemos entonces un gran riesgo, se mantiene el riesgo de contagio con una alta población que todavía no está vacunada. La mitad de nuestra gente mayor de 18 años no está vacunada todavía. Bueno, está con una primera dosis, una parte de ella, pero no está No ha protegida. finalizado el proceso, claro. Exactamente, no está protegida. Entonces, como no sabemos si ellos pueden seguir contagiando, porque acordémonos de que esta vacuna es primera vez que se utiliza, se creó para la pandemia, entonces todavía está en estudio muchos de estos elementos. Entonces, no tenemos en este momento en que la pandemia no está claramente bajando, sino que está estabilizada en un alto nivel, resulta que
puede seguir estas personas contagiando y además tenemos las camas de intensivo al tope, porque arriba del 90% eso es al tope. Sí. Además, en un 90% de camas creadas, no son de la habitualidad de las camas de intensivo. Y esto además puede dar una falsa sensación de seguridad a las personas que lleve de nuevo a lo que nos pasó, ¿no es cierto?, en el verano, en que, claro, todos nos volvimos locos y vamos circulando en demasía. Entonces, yo creo que el balance es negativo, Patricio. Mm. Yo creo que este no es el momento, esto va a haber que hacerlo en algún momento. Sin embargo, yo le pediría al gobierno que postergue la entrada en vigencia. Esto lo han dicho todas las sociedades científicas, lo han dicho el colegio médico, en fin, todos los que más o menos vamos tratando de colaborar con la sociedad en el manejo de esta pandemia, Patricio. Los que seguimos, estamos al tanto de lo que está pasando, nuestro único, por lo menos el nuestro como Departamento de Atención Primaria, es colaborar en el manejo de esto. Entonces, hay que postergar esta medida y hay que acompañarla cuando se haga de una gran campaña comunicacional esta vez, Mm. ya que el Sí. mismo ministro París dijo que en vacaciones no se hizo esa campaña comunicacional. Bueno, esta vez sí hay que hacerla, porque además, Patricio, tenemos el agravante de que estamos a la entrada del invierno, que es cuando Es que, circulan más los es otros que yo virus. creo, Soledad, que usted da en el clavo, en el modo en que analiza la situación, porque no es que haya que analizar la medida, sino que hay que analizar el momento primero y luego Exactamente, la medida, ¿no? exacto. Y todos los indicadores de la medida dicen que no es aconsejable. Esto, a ver, yo soy periodista, Soledad, usted es experta, pero considero que no es preciso ser, o no es imprescindible ser experto para al analizar el aumento leve de los casos en los últimos días, el aumento en 12 regiones, el aumento en las comunas en fase 2, el aumento de la positividad, la La mitad de la población ocupación, no... la ¿Ah? ocupación de las camas de intensivo. La ocupación de las camas intensivas y además todos estos factores subjetivos que usted menciona que no son laterales, sino que van al centro, ¿no? Que es cuál es la reacción que produce en la ciudadanía o cuál es el mensaje subliminal que se le transmite a la ciudadanía cuando se toma una determinada medida. Bueno, llevan a la conclusión de que no es que quienes estamos a este lado tengamos adicción al encierro, sino que, eh, sino que ha de ser más adelante, ¿no? Así es. Bueno, y a ser de adelante, acompañada de otras medidas, como digo, de campaña, de autocuidado, de entender qué es lo que estamos viviendo, y además acompañado de, insisto yo, un incremento en la velocidad de vacunación. Necesitamos, ojalá, si ayer o anteayer vimos que llegaban no sé cuántos millones de dosis más, fantástico, pero eso tenemos que acompañarlo con medidas de reforzamiento de la atención primaria. La gente está reventada entre que vacunando para el coronavirus, vacunando para la influenza, haciendo trazabilidad de este alto número de casos y además tratando de responder a la habitualidad, porque hay que considerar que en la medida que aumenta la movilidad, producto de estas medidas, aumenta la circulación de otros virus. No solamente el coronavirus aumenta, sino que aumenta la circulación de otros virus que el año pasado, dado que todos estábamos encerrados, prácticamente no existieron. ¿Ah? Sí. Entonces, la gravedad de la infección invernal se nos va a sumar a el coronavirus, Patricio. Una pregunta, Soledad. Hemos hablado mucho de trazabilidad, pero bueno, el tiempo indica que lo hemos hablado mucho sin éxitos, ¿no? Porque eso no ha mejorado. Entonces, como no se han podido implementar medidas más precisas, las medidas de carácter general son las únicas que parecen haber funcionado. Entonces, yo estuve sacando más temprano las cuentas o haciendo un cálculo de algunos hitos que han ocurrido desde el inicio de la pandemia hasta ahora, y cada vez que se han relajado las medidas de confinamiento, inmediatamente han aumentado los casos. O sea, aumentaron después de fiestas patrias, aumentaron después de que se implementó el permiso de vacaciones, aumentaron después del Día de la Madre, que es una de las hipótesis más verosímiles de por qué tenemos ahora un aumento de los casos. Entonces, yo le pregunto, a la luz de esos antecedentes, ¿es previsible que luego de esta medida van a volver a aumentar los casos?
Es que, a ver, yo creo que me gustaría Sí, hacer dos reflexiones. sí. Primero, que no disminuya los casos, no necesariamente es que está fallando la trazabilidad. Yo creo que Sí, sí, no sí. porque no veamos cómo se hace la trazabilidad, quiere decir de que tenemos que abandonar esa estrategia que yo creo que sí es indispensable y ha sido útil, porque los casos no han seguido aumentando, ¿no? Sí. En determinado momento. Entonces, yo quiero aquí defender, de hecho nosotros como Universidad de Chile tenemos en este momento más de 250 personas voluntarias que están apoyando la trazabilidad en distintas comunas y la gente, o sea, está trabajando con mucha necesidad y mucha necesidad de apoyo, porque faltan manos para llamar por teléfono, para hacer seguimiento de casos, o sea, eso se está realizando insuficientemente porque no ha habido apoyo suficiente del gobierno para poder hacerlo, pero se está realizando en la mejor medida que se puede con los actuales recursos. Pero no es que no Eso, exista. ¿Ah? eso quise decir, que falta más, ¿no? Eso sí, Ya, falta sí. más, Sí. pero hay que seguir haciéndolo y hay que seguir haciéndolo mejor y por lo Mm, tanto con más apoyo para atención primaria como estoy señalando. En segundo lugar, el confinamiento, el sentido es evitar enfermedades graves. mm, Por ejemplo, si usted tiene una alta circulación de resfrío común que le da a todo el mundo, pero usted no va a hacer confinamiento por el resfrío común. Estas medidas tan restrictivas tienen sentido en la medida que usted evita un mal peor. No sé si me explico. sí. Entonces, si tuviéramos al 100% vacunado y supiéramos que las variantes están siendo sensibles a esta mejora de inmunidad por las vacunas, probablemente podríamos circular mucho más, ¿no es cierto? Sin, o sea, no tener estas restricciones, porque las restricciones se justifican en la medida que haya enfermedades graves. ¿Qué es lo que nos pasa? Que los intensivos están llenos. Entonces, si bien los vacunados pueden no tener una enfermedad muy grave, hay una gran masa todavía de conciudadanos que no están vacunados y Mm, que sí estamos viendo cómo fallecen los jóvenes. mm. Entonces, ¿y cómo no vamos a tener camas de intensivos? Entonces, postergar una medida como esta tiene toda la racionalidad de ponernos de acuerdo como sociedad, con el acuerdo de las distintas sociedades científicas, el colegio médico y todo. Nadie dice que esto tenga que mantenerse para siempre. Ujú. Aceleremos la vacunación, mejoremos la trazabilidad y el aislamiento. Tenemos en nuestras manos posibilidades para disminuir esta epidemia, Mm. pero hagamos eso antes de liberalizar completamente, ¿no es cierto?, para los vacunados. Claro, y a la luz de las declaraciones que hemos visto, si el gobierno lo hiciera antes, tendría un apoyo transversal, Por supuesto, indudablemente. Sí. Bueno, definitivamente. estamos conversando a esta hora de la mañana con la doctora María Soledad Barría. Soledad, quería volver al tema de la comunicación de riesgo y pedirle una reflexión. A mí me llamó mucho la atención, como periodista, que el domingo en el punto de prensa habitual del MinSal, en la mañana, el ministro París mostró preocupación por la situación sanitaria, por los casos. eh, y en la tarde aparece detrás del presidente Piñera en el aeropuerto anunciando el pase de movilidad. Entonces, creo que no esfuerzo ni en un milímetro el argumento cuando digo que, en resumen, si fuera esto un abstract, ¿no? El mensaje comunicacional de la mañana es exactamente el contrario del de la tarde. ¿Qué reflexión podría hacer al respecto cuando, bueno, una de las cosas que más se han planteado es que se puedan entregar medidas que la población comprenda para que pueda adherir a ella? Bueno, lamentablemente yo creo que esta ha sido una falla desde hace un año y medio en la comunicación de los ministerios de salud, ¿no? De los diferentes momentos. Yo creo que aquí hay una gran presión del gobierno por liberalizar a toda costa, saltándose incluso la racionalidad sanitaria. Entonces, yo creo que es profundamente dañino, por eso que yo quisiera insistir, Patricio, en que esto debe postergarse. Estas medidas deben postergarse. Si nadie dice que no tengan que tomarse, pero en un momento en que tengamos a más personas vacunadas, que seamos capaces de trazar, de aislar.
que haya una sola voz en el gobierno, ¿no es cierto? Porque la voz que queda es la voz del presidente, o sea, aquí liberalizamos y eso es profundamente dañino para nuestros compatriotas que van a seguir enfermando y muriendo. Si es que esto sigue siendo un desastre, tenemos muchos fallecidos, es como que falleció una ciudad entera en un año y medio. Entonces, insisto, la gravedad de la situación y la no disminución franca de la epidemia hacen imposible que se tomen medidas de esta naturaleza para la gran masa. Usted podrá utilizarlo para casos específicos. A lo mejor la comisaría virtual tiene que tener una cápite para vacunado con 2 dosis que le liberalice algunos ingresos, pero no así a tontas y a locas, que sin que tengamos todavía a la mayor parte de la población adulta vacunada. Y si no logramos encontrar el fundamento sanitario, entonces, ¿por qué piensa usted, Soledad, que se toma esta medida? Económico, yo creo que es económico. Yo creo que es la voluntad em, de reactivar la parte trabajadora. Yo creo que aquí no hay, a mi juicio, porque en la medida que no se reactiva, van a seguir la presión sobre el gobierno para entregar ayudas. Y yo creo que las ayudas son indispensables si uno quiere disminuir la movilidad, efectivamente. Entonces, yo creo que hay una mirada más económica que sanitaria, que busca entonces liberalizar en estos últimos meses de gobierno, ¿no es cierto?, para que la gente no tenga la sensación de que hay eh, una mantención de estas medidas más allá de lo razonable. Ya, pero yo no quiero dejar pasar la gravedad que supondría eh, que el gobierno tomara una decisión en función de la economía, teniendo encima de la mesa un riesgo obvio de que podrían aumentar los casos y por lo tanto los fallecidos. Bueno, eso es lo primero. No quisiera, Soledad, que en esta entrevista eso pasara como un comentario más nomás, porque estamos hablando de una cosa de una gravedad mayor. Pero bueno, incluso tratando de seguir el argumento, o sea, mientras más se prolonga la pandemia, más se prolonga la situación de sección macroeconómica, ¿no? Pero además, agrego, y ahí le devuelvo la palabra, si es que el tema de las ayudas se discute en un mundo paralelo al de las medidas sanitarias, uno podría decir, estamos hace un mes esperando que el gobierno ingrese el proyecto de ley de mínimos comunes, y a día de hoy, martes 25 de mayo, no ha ingresado. Entonces, ahí le devuelvo la palabra a Soledad, quizás para en esta última parte de la entrevista, mirar el tema sanitario como parte de una estrategia general, que es lo que también se ha venido pidiendo desde el principio, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? Así es, y yo entiendo de que era parte de las conversaciones también entre el gobierno y la oposición, y justamente todos esperamos, digamos, eso que usted llama los proyectos de ley, porque ahí también se había considerado la posibilidad de un reforzamiento de atención primaria para el combate de la pandemia. Entonces, Ujú. yo creo que esto no está desligado, está profundamente ligado. Y hay que considerar que yo creo que como nunca ha quedado a la vista que salud tiene total relación con la situación social y económica que vive nuestra gente. No es, es que es escalofriante ver el número de enfermos en las distintas comunas de Santiago. Mm. Las comunas, como yo digo, del rechazo, ¿no es cierto? Son comunas en que hay 4 veces menos casos Mm. que en el resto de la región metropolitana, donde la gente vive más hacinada, en peores condiciones, y también hay 4 veces menos mortalidad. Entonces, la desigualdad es brutal. Ahora, esto hay que tomarlo. Yo creo que hoy día estamos Patricio, en una maravillosa oportunidad, ¿no? Con la constituyente de modificar sustancialmente las bases de convivencia de nuestro país para que aquello no siga sucediendo. Pero en esta coyuntura tenemos que hacernos cargo de lo que está sucediendo. Y en esta coyuntura, si uno quiere disminuir la movilidad, necesita las ayudas financieras para que la gente efectivamente pueda quedarse en la casa y interrumpir, ¿no es cierto?, las cadenas de contagio. Pero si simultáneamente usted le está poniendo, ¿no es cierto?, la circulación de todos los vacunados, entonces nadie no se entiende para dónde vamos cuando todavía
insisto, todavía tenemos un alto número de contagios y tenemos una altísima ocupación de las camas de intensivo, no solamente con personas COVID, sino que con otras enfermedades que siguen produciéndose y la gente se queda sin el respectivo respaldo, ¿no es cierto?, de las camas de intensivo. Entonces, la gran petición, por favor, al gobierno postergue esta entrada en vigencia del carné, no sé, un mes más que efectivamente veamos que la epidemia se está controlando. Sí, lo único que me desalienta, Soledad, es que siento que estamos en el mismo estado de la discusión de todas las entrevistas que hemos hecho, ¿no? Porque Es había como una la frase en cuarta latín ya. que decía que, claro, que decía que errar es humano, pero persistir en el error, bueno, esa es la frase en latín, es diabólico. Yo no estoy, no quiero usar esas palabras para analizar esta situación puntual, pero obviamente persistir en el error es algo que a mí me llama mucho la atención. O sea, vuelvo a insistir, y con esto terminamos, ¿no? Estamos conversando sobre los mismos errores de los cuales se supone que debimos haber aprendido, ¿no? ¿Qué se podría decir al respecto? Que yo creo que hay que escuchar más. Mm. Que sería importante que las autoridades escucharan efectivamente a las personas a las cuales ellos mismos han citado, ¿no es cierto?, a la mesa social, a los expertos del comité asesor, para tomar con mejor fundamento las medidas. Mm. Probablemente si al comienzo se hubiera escuchado más, no habríamos tenido tanto daño económico, Patricio, porque habríamos logrado contener la pandemia al mismo tiempo que vacunar. Y por lo tanto, no solamente no habríamos tenido los costos sanitarios de personas fallecidas, sino que además no habríamos tenido los mismos costos financieros. Entonces, ni económicos para el país, ni de encierro, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que es relevante que la autoridad escuche. Y en este momento yo creo que lo que hay que escuchar es la posibilidad de postergar esta medida hasta que claramente la epidemia permita una mayor movilidad y que la vacunación, sobre todo el esfuerzo de la vacunación es muy relevante. Y no me vengan a decir que la gente no quiere vacunarse cuando hemos visto las colas, ¿no es cierto?, de la gente. Entonces necesitamos más puntos de vacunación, necesitamos que el gobierno, en vez de poner más liberalización, obligue a los empresarios a dar los permisos o que las mutuales vengan a vacunar a los centros laborales. En fin, más imaginación en ese sentido, diría yo, para incrementar la velocidad de vacunación, que es lo único que nos puede en este momento dar mayores seguridades y liberalizar efectivamente. María Soledad Barriga, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias, Patricia, a usted y un gran saludo a los que nos escuchen. Y cuídense, usen Eso, mascarilla, distancia física, lavado de manos, eso sigue presente, con o sin vacuna. eso. Gracias, Eso. Soledad. Que esté Gracias, bien. Patricia.